dentro del marco espacial. Ahora, dentro de los viajes de navegación, tenemos lo de los portugueses, el viaje de Bartolomé Díaz, de Vasco da Gama y el de Pedro Álvarez de Cabral. No había un cuarto, con esos tres está bien. Ahora los acontecimientos, o sea, los viajes de descubrimiento de los españoles van a ser los viajes de Cristóbal Colón. Esos van a ser los más importantes y marcan el proceso de conquista. Cuando los españoles se encuentran en América y se dan cuenta que es un continente nuevo, y a medida que lo van explorando se dan cuenta que es inmenso, no le quedaron ganas de buscar otro lugar, se dedicaron solo a la ocupación y a la exploración del continente americano. ¿Ya? ¿Qué viajes se dan de forma simultánea? Es decir, al mismo tiempo, en el mismo tiempo ambos viajes de forma paralela. El viaje de Hernando de Magallanes, que demuestra que la Tierra es redonda, en términos concretos, ya se sabía, pero lo demuestra en hechos reales. Y los tres primeros viajes de Colón se dan en forma simultánea. Mientras que en cuanto a sucesión, el viaje de Vasco da Gama y el de Álvarez de Cabral se suceden, uno primero y el otro inmediatamente después como consecuencia. Esa es la característica de la sucesión, es que un viaje da el primer paso para un viaje más largo que hace el segundo navegante. ¿Ya? La sucesión es un tiempo histórico en donde hay una relación entre el primer y el segundo hecho. No son hechos aislados, sino que no solo se dan de forma uno después del otro, sino que además están relacionados. En este caso, la relación es que ambos representan a la corona portuguesa. ¿Ya? Un hecho de tiempo corto puede haber sido el Tratado de Tordesillas. ¿Qué hecho de tiempo corto más puede haber sido? Las capitulaciones de Santa Fe, cuando Colón firma un contrato con los reyes. Ese también es un hecho corto. El primer tratado que hicieron los reyes españoles y portugueses con el Papa. Muy bien, la intercaetera, muy bien, Rafael. Ese también es de corto tiempo, de muy corto porque tampoco resultó, ¿cierto? Al final las coronas lo desechan. Españoles y portugueses desechan ese tratado. Excelente, Rafael. Hechos de tiempo medio, la expansión española, también ahí podríamos colocar los descubrimientos, el descubrimiento de la India. También podría haber sido un hecho de tiempo medio. Un hecho de tiempo medio. ¿Ya? Yo, tía, ahí puse expedición de Diego de Almagro al territorio que corresponde a Chile, porque sí, fue de corto tiempo medio y tiene consecuencias. Muy bien, Rafael, excelente. Te adelantaste, pero está muy bien, lo entendiste perfecto. Y hecho de larga duración, el comercio. ¿Ya? El comercio se establece entre 4 continentes, entre América, Europa, con Asia al descubrir la India y también, me faltó algo, con África, cuando los portugueses cubren lo maravilloso que las grandes ganancias que les traía el comercio con los esclavos, lo tratan le sacan el máximo provecho. Y los esclavos africanos son vendidos a Oriente, son vendidos a Europa, son vendidos a América para trabajar en las plantaciones principalmente de Centroamérica. ¿Ya? Entonces el comercio tiene mucho que ver con la conquista. Cuando la corona española se establece en el territorio, trata de sacarle el máximo provecho a su colonia que va a ser América, un territorio que está bajo el dominio español. ¿Ya? Eso hacen los estados, los países que conquistan a otros, sacarle el máximo provecho, estableciendo redes comerciales, pero desiguales. El que conquista pone las reglas del comercio. El conquistado, en este caso América, se somete a la voluntad del que lo conquistó. ¿Ya? Entonces va a ser un comercio desigual. ¿Ya? Ahora, ya vamos a profundizar un poco más adelante en eso. Ahora, la última pregunta es la pregunta como de síntesis, de cierre, de ver qué entendió de esto. Y es la misma que yo le hice al principio. ¿Qué relación temporal existió entre las navegaciones portuguesas y españolas? Y ahí yo le puse que los portugueses son los primeros en iniciar la navegación porque tenían más adelanto, más condiciones, estaban cerca del mar, el Estado estaba súper fuerte, súper bien organizado en torno al rey, entonces les resultó mucho más fácil iniciar las navegaciones en África primero. ¿Ya? Luego se van a producir distintos descubrimientos geográficos de forma simultánea y otros de forma sucesiva. ¿Ya? Eso es lo que importa dentro de la última pregunta, que es un poco de síntesis de todo lo anterior. ¿Ya? Dicho esto, jóvenes, les di más tiempo para hacer esta actividad porque
es importante que vaya desarrollando habilidades como la de establecer relaciones en el tiempo, ¿ya? Esta habilidad es muy importante y la tiene que desarrollar entre este y el próximo año para que pueda efectivamente ir aprendiendo a medida que van avanzando los contenidos cuando ya vaya a enseñanza media. ¿Ya? Las tiene que tener estas habilidades, ¿ya? Para tener éxito en la asignatura el próximo año y los que siguen. ¿Ya? Entonces, hasta ahí un poco para recordar también lo que estábamos viendo en la clase anterior. Voy a repetir la idea para los que llegaron al final. Ya una vez que España y Portugal establecen el Tratado de Tordesillas, ¿cierto? ¿Qué espacio le corresponde a cada uno? ¿Ya? Al este para Portugal, al oeste para España, se inicia el proceso de conquista. ¿Ya? España va a ocupar el continente americano, pero no le va a resultar para nada fácil. ¿Ya? No va a ser para nada fácil porque el continente estaba habitado por miles de personas. Y a la llegada de los españoles, habían dos grandes imperios en América. Estoy hablando de los aztecas y estoy hablando de los incas. Junto con eso, hay que agregarle también la dificultad de estar en un espacio geográfico distinto. América, especialmente América Central, es muy distinta a Europa. Y eso también va a marcar un poco la dinámica del proceso de conquista. ¿Ya? Vamos a ver ahora una presentación que habla precisamente de eso. Y vamos a hablar de la conquista española de América. ¿Ya? No todo el territorio americano es conquistado por los españoles. ¿Ya? De México hacia el sur podríamos hablar perfectamente de la conquista española, exceptuando la conquista de Brasil, que ya conversamos en la clase anterior, que va a ser llevada a cabo por los portugueses. Van a haber islas de Centroamérica que van a ser conquistadas por Holanda, por Francia. Lo mismo va a pasar en el territorio que actualmente es Estados Unidos, va a ser conquistado por los ingleses. El territorio que hoy es Canadá va a ser conquistado por los franceses. Los rusos van a conquistar el territorio que hoy día es Alaska. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la conquista española de América, estamos hablando de la conquista de México hacia el sur, exceptuando el territorio de Brasil. ¿Ya? Ahora, en este mapa vamos entonces a ver, visualizar de forma completa los viajes de exploración ultramarina, de navegación de los europeos. Aquí están los viajes de Colón. Este de azul es el viaje de Hernando de Magallanes, que termina dando la vuelta al mundo, muere ahí en las Filipinas, sigue Sebastián Elcano, hasta llegar a Portugal de nuevo. ¿Ya? Y ahí está la navegación de los portugueses por el territorio africano, saltando como ranita. ¿Ya? Eso es lo que ya hemos conversado recién. Ahora, respecto al avance español por América, hay que establecer ciertos hitos, ciertos puntos y años de referencia. No le estoy pidiendo que recuerde los años, le estoy pidiendo que entienda que esto va a ser un proceso, y un proceso bastante largo, ya que se van a encontrar con múltiples dificultades, además de enfrentarse a los aztecas y a los incas, además de eso. ¿Ya? Partimos entonces con el descubrimiento de América de Cristóbal Colón. En 1519, Hernán Cortés sale de la isla de Cuba con el objetivo de conquistar a los aztecas. Lo logra recién en 1521. ¿Ya? Recién en 1521 caen los aztecas. Y en 1532, Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro inician el viaje que los va a llevar a conquistar a los incas. Ellos salen desde Panamá. Desde ahí empieza su empresa de conquista. Finalmente, para nosotros, Pedro de Valdivia en 1541 decide conquistar. Ya antes, Diego de Almagro había descubierto Chile en 1536. En el 41, Pedro de Valdivia decide fundar Santiago y establecerse en el territorio con toda la mala fama que cargaba nuestro país hasta el momento. Vaya recordando algunas cosas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la incorporación de América al mundo? ¿Ya? La incorporación de América, el descubrimiento de América genera una revolución en la economía mundial.
¿ya? El ciclo, la dinámica económica va a cambiar. Recuerde que la economía europea era toda hacia oriente, hacia allá. Los europeos iban a buscar especias, materias primas para venderlas acá en Europa. Y pasaban por Constantinopla, ¿se acuerdan? Ya. Cuando el comercio se abre hacia el Atlántico y se descubre una nueva ruta hacia la India, el comercio cambia. La incorporación de América al circuito comercial va a revolucionar la economía. Y vamos a ver que la economía se hace global. Los primeros signos de globalización, de la globalización actual que vivimos, nacen aquí, en este punto. ¿Ya? Cuando el comercio se hace intercontinental. ¿Ya? Europeos, americanos, el negocio de los portugueses en África, junto con los productos de Oriente, van a generar una trama comercial. Una trama comercial en donde España va a recibir grandes cantidades de oro y plata. ¿Ya? Este oro y la plata venía de América. Por lo tanto, España se transforma en la primera potencia económica del mundo. ¿Ya? Se transforma en un país muy rico. El problema es que España se enriquece rápido y se empobrece rápido también. ¿Ya? Ya que en cierta medida podríamos decir que malgasta todo el oro y la plata que llega. ¿Ya? Y con el tiempo, bueno, son 3 siglos de dominación colonial, son 300 años. Durante el primer siglo, España recibía una cantidad impresionante de oro y plata que venía de las minas en América, pero eso va a ir disminuyendo en el tiempo. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, España se transforma en la primera potencia económica y vamos a ver que junto con ello se van a producir cambios en la dieta, el consumo de productos de los europeos. Los europeos se hacen adictos al tabaco para fumar, ¿ya? Que venía directamente de América. En América se dedican grandes hectáreas de plantaciones al cultivo del tabaco, precisamente para venderlo a los europeos. Lo mismo pasa con el cacao, que después va a ser el chocolate, ¿cierto? Pasa con el maíz y pasa especialmente con la papa. La papa es un tubérculo que crece debajo de la tierra, por lo tanto no sufre por las variaciones del clima, no sufre porque haya una inundación, ni se ve perjudicado el cultivo de la papa porque haya una helada. Eso les pasaba a los europeos. Las cosechas se les echaban a perder con las heladas, con la inundación, con la sequía, y cuando se introduce el cultivo de la papa, los europeos se dan cuenta que van a tener alimentación asegurada. Y eso cambia un poco la forma del consumo de los alimentos. Y eso es muy importante porque el cambio en la dieta permite que los europeos crezcan en población. Eso tiene consecuencias también. ¿Ya? Entonces, ese es el impacto que genera la incorporación de América. Por un lado, con la economía, por otro lado, por la política, ya que España se transformó en la primera potencia. Y un tercer punto tiene que ver con el cambio en la dieta. Ahora, con el descubrimiento de América se amplía el mundo conocido, ¿ya? Este mapa, que era un poco parte imaginado, parte real de Ptolomeo, de lo que conocían, va a cambiar, ¿ya? La geografía del mundo cambia, ¿ya? Se confeccionan mapas mundi nuevos, cartas de navegación y otros instrumentos que permiten ordenar el conocimiento que se tiene del mundo. La geografía se transforma en una ciencia, desde ahora en adelante, ya en una ciencia que se asienta sobre el conocimiento empírico, sobre el conocimiento real, de la realidad. ¿Ya? Ahora, te va a producir también la idealización de los indígenas. En un primer momento, solo en un primer momento, los europeos van a considerar que los indígenas, cuando ellos llegaron a Centroamérica, parecían sacados de la Biblia, ¿ya? Del paraíso, de Adán y Eva. Esa fue la idealización que se generó en torno a los indígenas solo en un primer momento, ¿ya? Se les comparó y se les relató dentro de las narraciones como prácticamente una reproducción del paraíso de Adán y Eva, desnudos en la naturaleza salvaje, ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, esa va a ser una representación transitoria y bien momentánea, porque resulta que cuando se va avanzando en el proceso de conquista
y los españoles se dan cuenta que no es el paraíso de Adán y Eva, sino que hay un rey, están los indígenas, algunos son belicosos, ¿ya? Y según los europeos no están para nada civilizados, ¿ya? Sino que más bien son salvajes, ¿ya? Se va a producir un debate, una discusión en torno a qué hacer con los indígenas. ¿Qué hacemos con ellos? Después de la idealización viene esta etapa. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los convertimos a todos en esclavos? ¿Los dejamos libres? ¿Qué hacemos? Y empieza un cuestionamiento en torno a si es legal o no hacerlos esclavos. Que si es legal que los españoles conquisten a pueblos que incluso están más avanzados culturalmente que los europeos. Y eso pasa entre 1550 y 1551. ¿Ya? Los reyes de España empiezan con un cuestionamiento moral, de decir, bueno, estas son almas cristianas, los podemos evangelizar, pero también tenemos que someterlos al dominio, porque ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar en las plantaciones? Si el español invirtió dinero en ir y descubrir y conquistar un territorio, no va a ser para ir a trabajar. Para eso mejor se hubiese quedado en España. Entonces, va a haber una discusión. Ya una discusión en torno a qué hacer con los indígenas. Por un lado, la iglesia representada por el padre Bartolomé de las Casas, él dice que los indígenas, y argumenta a favor de los indígenas, él dice que los indígenas son hijos de Dios, que son seres racionales, es decir, que tienen pensamiento, que tienen libertad y que por lo tanto tienen derechos. Esa era la noción de derecho que ya existía en 1500, ¿ya? 1550. Pero por otro lado, el consejero del rey, Juan Ginés de Sepúlveda, decía que no, y daba una serie de argumentos para decir que los indígenas eran seres salvajes, seres primitivos, seres que no tenían alma, porque ni siquiera conocían a Dios, entonces no tenían alma. Por lo tanto, decía Juan Ginés de Sepúlveda, tenemos que someterlos al dominio por completo, prácticamente reducirlos a la esclavitud, sin decir que era esclavitud, sí. Someterlos completamente. Entonces, por un lado, los reyes tenían este tema de la conciencia, de ver que eran seres humanos, el tema del prójimo, recuerden que eran muy católicos, el tema de hacerle daño al prójimo, y por otro lado tenían a su consejero que les decía que eran seres salvajes y primitivos, que vivían en la barbarie, ¿ya? Y que más encima ni siquiera conocían a Dios. Ante ese dilema, resulta que los reyes no supieron qué hacer en realidad, y decidieron, inventaron, crearon un tema que se va a llamar la encomienda, ¿ya? La encomienda es un sistema en el cual se prohíbe la esclavitud, no los van a esclavizar bajo ninguna forma, pero dicen, los indígenas son seres incompletos, son humanos, tienen racionalidad, pero están incompletos. Algo les falta, miren a la conclusión que llegaron, algo les falta, porque no conocen a Dios, entonces no están completos. Y para que conozcan a Dios, necesitan que alguien les enseñe, y vea y les muestre la religión católica. Y esa persona era el conquistador. El conquistador, en el sistema de encomienda, va a tener como principal obligación evangelizar a los indígenas, ¿ya? Y a cambio de ese proceso de evangelización, los indígenas tenían que trabajar para él, ¿ya? Bajo esta forma llamada encomienda, bajo esta relación que se da entre el conquistador español y el indígena, vamos a ver que en América esta relación va a provocar innumerables abusos, ¿ya? Abusos porque el español, la verdad que no le importaba para nada que el indígena fuera evangelizado. Lo único que le importaba era que el indígena trabajara para él, ¿ya? Y por definición, jóvenes, la encomienda va a ser un sistema en el cual el conquistador va a recibir como premio un grupo de indígenas. Cuando el conquistador llegaba a un territorio nuevo, lo primero que recibía era un grupo importante de indígenas para que pudiera trabajar la tierra. Entonces,
va a ser un premio para el conquistador, y va a ser una relación en la cual el español se supone que se comprometía a evangelizar al indígena, lo tenía que proteger, cuidar, y a cambio el indígena, a cambio de la fe, del cuidado, de la protección, debía trabajar para el español. ¿Ya? Pero en la práctica la encomienda se prestó para innumerables abusos. ¿Ya? Vivían prácticamente en un sistema muy parecido a la esclavitud. ¿Ya? La corona, cuando se da cuenta, los reyes en España, bien lejos, cuando se dan cuenta que la encomienda no lograba su objetivo, no lograba que los indígenas se evangelizaran, dictó una serie de leyes, inventó un sistema que se llama de tasas, que también son unas leyes más pequeñas, pero no resultó. No resultó porque los indígenas simplemente solo trabajaban, ni siquiera iban a la iglesia. ¿Ya? Y el español los explotaba, no les daba de comer, los maltrataba y los hacía trabajar, pero mucho más que a cualquier esclavo, ¿ya? Mucho más que a cualquier esclavo. Hasta ahí, joven.